Ya estaríamos por arrancar. A ver. Bien, ahora sí. Bueno, buen día a todas, a todos. Le damos la bienvenida a este conversatorio que estamos organizando desde el Colegio de Trabajadores y Trabajadoras Sociales de la provincia de Buenos Aires, vinculado al ingreso ciudadano universal. En el último tiempo, en el marco de la emergencia sociosanitaria, pero también de el aumento de los niveles de pobreza en el país, se viene planteando como una posibilidad concreta la implementación del ingreso ciudadano. Desde el colegio profesional nos sumamos de alguna manera a la agenda de discusión que se está llevando a cabo por distintas organizaciones, y una de las cuestiones que nos parecía oportuno instalar era una discusión más amplia en torno a las implicancias del ingreso ciudadano, intentando problematizar discusiones que vienen ya desde hace bastante tiempo, porque nos parece que a veces el riesgo está en creer que cuando se instala algo en la agenda pública, política, es algo novedoso que recién empieza ahora y no se historiza un poco las discusiones que se vienen teniendo a cabo. Y en ese marco, bueno, contamos hoy con la participación de Rubén Lobolo, que es economista. Para quienes cursamos o somos trabajadores o trabajadores sociales, a Rubén lo hemos conocido seguramente en la lectura de algunos de sus textos en torno a política social, y también sabemos que él viene en conjunto con otros intelectuales argentinos, pero también a nivel internacional, planteando la discusión sobre el ingreso ciudadano. Él es director académico del Centro Interdisciplinario para el Estudio de Políticas Públicas y presidente de la Red Argentina de Ingreso Ciudadano. La idea de la actividad de hoy es que sea un puntapié también para otras instancias que haremos desde el colegio profesional, Rubén va a hacer una exposición de algunos aspectos generales y luego trabajaríamos sobre algunas preguntas que, como estamos medio acostumbrados, se dan a partir de los chats del Facebook, y algunas que nos van llegando también por otros medios de colegas, no solo de Buenos Aires, sino del país y de la región. Rubén, bueno, darte las gracias por sumarte a esta actividad en medio de tanta, en la agenda, de tan complicada, además porque imagino que cuando esto se instaló en los medios, han recurrido a consultarte de varios espacios. Recién yo estaba mirando que el 28 de marzo, cuando la pandemia estaba surgiendo en el país, ahí ya vos con un conjunto de intelectuales ya estaban planteando la necesidad urgente de esta política para enfrentar la crisis. Así que bueno, te agradecemos y te dejamos. Yo voy a estar manejando de las filminas, vos me vas diciendo. Bueno, gracias Manuel, muy buenos días. A ver, ¿cómo organizo esto? Me diste pie porque no se me había ocurrido, pero está bueno esto de pensar un poco la historia de este país, en un país donde en general se tiene poca memoria. A ver, yo creo que Argentina ha sido pionera en el debate de estos temas en la región. De hecho, me parece que el primer libro, hasta donde yo tengo conocimiento, que se publicó sobre el tema en el año 1995, que se llamó Contra la exclusión, la propuesta del ingreso ciudadano, fue el primero en América Latina. Lo publicamos en el CIEP junto con autores internacionales que ya venían trabajando este tema, que de hecho creo yo que sigue teniendo mucha vigencia para quienes quieren consultar sobre todos los aspectos teóricos y los principios de organización de la propuesta y los alcances de la propuesta, que lo pueden bajar ya porque ya después de varias reediciones del libro
Ya logramos que nos dejen bajarlo de forma gratuita del sitio del CIEP, así que lo pueden bajar allí. Como resultado de ese libro, en la segunda mitad de la década de 90, creo que se armó un debate bastante interesante en Argentina, y de ahí surgió lo que yo creo fue el primer proyecto de ley que muchos olvidan, allá por el año 98, estoy hablando de muchos años atrás, que fue el proyecto del ingreso ciudadano para la niñez, que se presentó, que presentaron en su momento quienes eran diputadas Elisa Carca y Elisa Carrió. De ahí se generó un debate bastante amplio, que luego se incorporó para, ya no sé si alguno de ustedes tiene registro sobre la crisis del 2001, cuando se organiza el Movimiento Nacional contra la Pobreza, que organizativamente había muchas organizaciones, una de las más destacadas era en aquel momento la CTA, que recogió firmas por todo el país en defensa de un paquete de propuestas, y ahí estaba metido el tema del ingreso ciudadano para la niñez y el debate sobre el ingreso ciudadano. O sea, puedo seguir nombrando, pero sí, hay una historia que no muchas veces, no es un problema de reconocimiento, pero lamentablemente en general en este país suele suceder, los gobiernos, pero y no solo los gobiernos, también a veces en la academia, que todo parece novedoso, todo parece empezar de cero, cuando en realidad hay un trabajo muy grande previo y hay debates e iniciativas a lo largo y a lo ancho del mundo que en muchos casos a mí me llama la atención, no se conocen o no se reconocen. Y ahí arranco un poco también con una preocupación. Uno de los problemas que estamos teniendo, yo diría a nivel internacional, porque esta es una cuestión que trabajamos con colegas de todo el mundo, es que el ingreso ciudadano se está volviendo una moda. Cualquiera habla de ingreso ciudadano y a cualquier cosa se llama ingreso ciudadano, renta básica, ingreso básico universal. Y lo que pasa con las modas es que normalmente son muy efímeras, y además alientan la producción y venta de productos truchos, digamos, que usan la marca, pero que no tienen nada que ver con la original. Y creo que estamos en esa instancia. Me parece que se está corriendo el riesgo de que con tanta retórica en torno al ingreso ciudadano, yo no sé si intencionalmente o de un modo no querido, se está desvirtuando el sentido de la propuesta. Entonces, lo que voy a hacer ahora rápidamente es tratar de recordar, afirmar y puntualizar de qué se trata la propuesta de ingreso ciudadano universal o renta básica universal o basic income. Si podés, Manuel, ponés la filmina, la primera. Vale. Eh, ahí están básicamente los principios de organización de la propuesta. La propuesta es muy sencilla: pagar a todas las personas. Algunos plantean los que están en edad activa, digamos, mayores de 18 años. Otros plantean, y yo creo que es lo más acertado, a todas las personas, porque sería como un derecho a la existencia, un ingreso que sea incondicional, por lo que dije antes, universal. Incondicional significa que el ingreso no requiere nada a cambio. Eh, a ver, para dar un ejemplo, no requiere trabajar y recibir un salario, no requiere pagar una prima como el sistema de pensiones o el de obras sociales regularmente todos los meses para poder recibir un servicio. No requiere ser declarado pobre, no requiere ser declarado desempleado, no requiere nada, requiere simplemente decir yo existo. Y para muchos esto sería muy sorprendente, pero no lo es tanto. En realidad, políticas como las de salud pública o educación pública tienen principios muy similares. Para que la gente no vaya al hospital público no quiere decir que no tenga derecho a ir al hospital público. Que elija ir a una cobertura privada es una elección que hace cada persona,
pero el hospital público supuestamente debería recibir a todo el mundo de manera incondicional y gratuita por el solo hecho de declararse que tiene una necesidad. Bueno, el ingreso ciudadano tiene un fundamento parecido. Es un ingreso monetario. Esto significa que no se trata de repartir, digamos, bienes en especie, bienes y servicios en especie, sino de darle dinero a la gente para que la gente decida con su dinero qué es lo que quiere hacer. Pagado ex ante es un término muy económico. Esto significa, y en contraste con los programas actuales es muy importante, digamos, se paga todos los meses y se quiere antes de que las personas declaren de que necesitan el ingreso. O sea, es exactamente lo contrario de lo que estamos acostumbrados acá, que las personas tienen que declararse como necesitadas para poder tener, y no solo declararse como necesitadas, sino ser evaluadas, registradas y aprobadas como necesitadas por la burocracia estatal y normalmente intermediadas por alguna organización eh, que en cierto modo las representa. El ingreso ciudadano se paga periódicamente todos los meses. Y acá hay una gran diferencia, si se quiere, con propuestas similares que normalmente tienen una impronta de tipo más bien neoliberal, como el llamado impuesto negativo a los ingresos, que es una propuesta que algunos atribuyen originariamente a Milton Friedman. Es un economista muy potente de la escuela, digamos, neoclásica de Chicago, pero que en realidad tiene antecedentes previos. Pero bueno, ¿cuál es la propuesta del impuesto negativo a los ingresos? Es muy bien, usted a fin de año, todos los años, me dice cuánto ganó. Yo garantizo a todo el mundo que tiene que ganar 100 en el año. Usted a fin de año me dice cuánto ganó y si ganó 80 yo le pago la diferencia de 20. Y entonces, en términos técnicos, puede parecer bastante parecido a la propuesta de ingreso ciudadano, y eso hace que muchos supuestos progresistas o de izquierda critiquen al ingreso ciudadano diciendo que es muy parecido a lo que propone Friedman, pero en realidad no lo es, porque justamente el ingreso ciudadano, al pagarse periódicamente y de manera incondicional, no espera que la gente necesite y se declare necesitada, y tampoco le pone un techo al ingreso, que serían los 100 pesos que pone el impuesto negativo al ingreso. Lo que el ingreso ciudadano dice es, yo te garantizo 50, 60, 100, 150, lo que se decida, y vos todo lo que ganes por encima de eso, nadie te va a quitar el ingreso ciudadano. O sea, vos sumás al ingreso ciudadano garantizado todo lo que puedas conseguir, digamos, en el mercado de empleo o como resultado del capital que tengas o por cualquier otro tipo de ingreso. La diferencia es sustantiva. Y el último punto que dice ahí la Filmina, que es que funciona como crédito fiscal efectivo, no suele ser enfatizado y es clave para que se entienda cómo funciona operativamente una propuesta de ingreso ciudadano. Y es la siguiente. Yo pago el ingreso ciudadano todos los meses. A final de ejercicio, las personas incorporan el ingreso ciudadano en la declaración del impuesto a los ingresos, que acá mal se llama ganancias en Argentina. Y yo hago una escala progresiva de forma tal que a partir de un determinado punto, las personas, digamos, de ingresos que yo considero que son suficientemente altos, sumando el ingreso ciudadano más lo que ganaron, me lo devuelven tributariamente. Si se quiere, en términos técnicos, la tasa marginal a partir de ese punto que llamamos punto de indiferencia tributaria, me retornan el monto completo. Manuel, ¿me ponés la última filmina, que hay un gráfico? En ese gráfico sencillo lo pueden ver. Yo tengo una línea de pobreza que está marcada ahí, que es la línea Z. Yo pago un ingreso ciudadano a todo el mundo. Y si quieren ustedes,
en un determinado momento, supónganse que yo pago un ingreso ciudadano al nivel de lo que dice IMIN, por abajo de la línea de pobreza, la gente va sumando ingresos de forma tal que en algún momento pasa por encima de la línea de pobreza, según la tasa en la zona B o en la zona C va devolviendo, y a partir de lo que ahí está marcado como punto de indiferencia fiscal, si se quiere, me devuelven todo. Es una cosa muy sencilla. Y entonces esto ya me adelanta, Manuel, poneme la segunda filmina, por favor. Y esto ya me adelanta algo que no se toma en cuenta en ninguno de los debates actuales que están hablando. El ingreso ciudadano reclama, requiere para su funcionamiento una reforma tributaria para poder operar como crédito fiscal. Es una reforma tributaria fundamentalmente en el impuesto a los ingresos de las personas. Que de paso, en América Latina, cuando uno hace comparaciones internacionales, es el impuesto que peor califica en la comparación internacional, o sea, América Latina y Argentina dentro de América Latina, tiene niveles de recaudación de impuesto a los ingresos de las personas muy bajos. Y ni hablar en impuesto a los ingresos de las personas ricas, que es hoy uno de los debates que se están planteando en el mundo, sobre todo a partir de los trabajos sobre desigualdad de riqueza de Piketty y su equipo de investigación. Bueno, a ver, esta es la propuesta y ustedes tienen un listado que pueden leer de cuáles son los fundamentos, si se quiere, que justifican esta propuesta, la necesidad de que exista una red de seguridad básica que evite que las personas caigan por debajo de ingreso, no que le pongan un techo. Esa red tiene que ser preventiva, de fácil acceso, no estigmatizar, debe permitir, el nivel debe permitir condiciones de libertad real, esto es todo un debate sobre el tema, evitar el clientelismo y la dependencia de la asistencia estatal, este es un objetivo del ingreso ciudadano, o sea, si la gente recibe el ingreso solamente por el hecho de existir, no tiene sentido tener un ejército de evaluadores y mucho menos de intermediarios que le estén preguntando todo el día a la gente cuánto gana, cuánto no gana, compró heladera, no compró heladera, etcétera, 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 no tiene sentido y por lo tanto se elimina en cierto modo la posibilidad de utilizar esta política como un mecanismo de clientelismo, bueno, no discrimina, este es importante también, el ingreso ciudadano es individual, es personal, cuando la mayor parte de las políticas actuales trabajan sobre la idea o sobre la unidad fiscal de grupo familiar, justamente en una tendencia que se está afirmando cada vez más, donde la idea de grupo familiar es cada vez más difusa. Pero además el hecho de trabajar sobre la idea de grupo familiar para nosotros está como, si se quiere, generando estímulos perversos para que la gente se quede al interior de un grupo familiar para cobrar el beneficio. Y esto no es lo que queremos hacer los defensores del ingreso ciudadano. Bueno, esos son básicamente los fundamentos. Poneme la próxima, Manuel, por favor. Gracias. Entonces, ingreso ciudadano y empleo. El ingreso ciudadano, y acá hay todo un debate, garantiza el derecho al ingreso, no garantiza el derecho al empleo. Esto significa que el ingreso ciudadano desfavorece el empleo, como algunos sostienen, de ninguna manera. A nuestro criterio, el ingreso ciudadano va a mejorar las posibilidades de discutir las condiciones de empleo en el mercado de empleo, en tanto y en cuanto las personas van a ir a discutir sus condiciones de empleo teniendo garantizado un ingreso independientemente del empleo. Al mismo tiempo, y esto es todo un debate macroeconómico, el ingreso ciudadano podría funcionar como un estabilizador automático de demanda, lo cual también tendría impactos positivos en el empleo. El ingreso ciudadano y el trabajo, esto es un punto importante para quienes están en el trabajo social, lo que el ingreso ciudadano dice sencillamente es que el empleo mercantil es solamente uno de los espacios donde se trabaja. Es el trabajo reconocido por el capital, cosa que a mucha gente le cuesta entenderlo, ¿no? Empleo no es lo mismo que trabajo. Empleo es un concepto mercantil que se refiere a un contrato de trabajo un contrato que es desigual, además, entre capital y fuerza de trabajo.
Pero el trabajo se refiere a un concepto más bien antropológico que tiene que ver con toda la capacidad creativa del ser humano. Entonces la idea del ingreso ciudadano es que todo ser humano tiene una actividad creativa y la mayor parte de las actividades creativas, sino por no decir todas, son socialmente útiles. Fíjense, por ejemplo, obviamente el ejemplo más obvio que se da es el del trabajo doméstico. O sea, el trabajo doméstico es un trabajo imprescindible para que se reproduzca el capitalismo, porque si no hay alguien que cuida la fuerza de trabajo en sus etapas tempranas, por ejemplo, el capitalismo no hubiese podido progresar de ningún modo y sin embargo no se paga. ¿Y por qué no se paga? ¿Porque no tiene valor? No, no se paga porque hay una cultura que dice que el trabajo doméstico no se paga. Simplemente, porque hay una ideología que le ha formado a la gente, pero como el trabajo doméstico se puede hablar de un montón de otros trabajos comunitarios y demás, o cualquier tipo de trabajo formativo. Entonces el ingreso ciudadano dice, bueno, miren, yo en definitiva lo que estoy haciendo es pagando un montón de trabajo que no está reconocido por el mercado. Pero incluso si pago ocio, no me preocupo. El ingreso ciudadano lo que trata es justamente de revalorizar el tiempo libre y entiende que el tiempo libre es un tiempo donde las personas realizan actividades también socialmente útiles y que debería ser valorado. Ingresos ciudadanos y otros ingresos personales, algo de eso ya anticipé, significa simplemente que las personas tienen toda la libertad y toda la posibilidad de generar otros ingresos, sencillamente que no esa libertad que ejercerían de buscar otros ingresos no es derivada, justamente es una libertad, no es una presión, no es una obligación derivada de necesidad de darle de comer a sí mismo y en todo caso a las personas que dependen de él. Impuesto negativo de ingresos ya lo señalé, y los ingresos de participación es un debate que tiene lugar a nivel internacional, en el cual básicamente dice, bueno, miren, como mucha gente le cuesta todavía entender esto de que se pague un ingreso sin dar nada a cambio, y sobre todo sin dar trabajo a cambio, podríamos aplicar un ingreso ciudadano en donde la gente justifique que está teniendo algún tipo de participación social. Por ejemplo, que la gente diga, miren, yo estoy estudiando, que la gente diga, miren, estoy atendiendo a mis padres que están en la etapa de pasividad laboral y necesitan asistencia, estoy atendiendo a mis hijos, no sé, estoy haciendo actividades, están declarando algún tipo de actividades. Y en todo caso, siempre como se suele decir estadísticamente, si el ingreso ciudadano tiene que elegir entre lo que estadísticamente se llama error de tipo 1 o error de tipo 2, el ingreso ciudadano elige el error el de tipo 2, mientras que las actuales políticas eligen el error de tipo 1. ¿Cuál sería? Las actuales políticas pretenden estar preocupadas porque nadie que no necesite un beneficio lo reciba. No quiero cometer el error de darle a alguien que no lo necesita. El ingreso ciudadano plantea el otro tipo de error, que es no quiero dejar afuera de protección a nadie que lo necesite, aunque tenga que dárselo a alguien que eventualmente no lo necesite. Y él eventualmente es algo muy importante porque la idea del ingreso ciudadano es que vamos cada vez más a sociedades donde la mayor parte de la población va a ser vulnerable socioeconómicamente y, digamos, el caso este de la pandemia lo ha puesto en evidencia. Son sociedades en las que estamos viviendo, y esto daría para hablar mucho, de profundos cambios, muchos de los cuales no están siendo comprendidos ni debatidos, digamos, ni en la academia, ni en la discusión política actual en Argentina y yo diría en América Latina, y esos cambios implican digamos, transformaciones fundamentales en los modos de vida de la persona, y una de esas transformaciones fundamentales en los modos de vida de las personas es que cada vez más su situación laboral va a ser precaria e inestable a lo largo del ciclo de vida. Entonces, los que eventualmente tienen hoy cierta cobertura, es una cobertura coyuntural. Mañana pueden perderla, mañana pueden estar en estado de necesidad y es mucho más razonable tener una red de seguridad en los ingresos que prevenga, actúe preventivamente, como señalé antes, frente a la mayor parte de la población vulnerable, que estar, digamos,
que estar todo el tiempo buscando nuevos pobres, por llamarlo de un modo, que están necesitando asistencia. Para terminar, diría, contra la opinión de todo el mundo, el ingreso ciudadano no es una política social, no es un programa. Lo que el ingreso ciudadano es una política de cambio fundamental en el modo en que opera el mercado de empleo. Si se quiere, para los que alguna vez estuvieron discutiendo cómo funciona el capitalismo, se sabe que una de las contradicciones que ha generado el capitalismo a lo largo de su historia es la doble función que se le atribuye al salario. El salario tiene que ser al mismo tiempo, o es al mismo tiempo, el costo de producción de las empresas y por lo tanto lo que define la tasa de ganancia de las empresas y el precio final de los productos y servicios, y al mismo tiempo es el poder de demanda de los trabajadores y trabajadoras y de la sociedad en su consumo. Esta contradicción es la contradicción histórica, digamos, entre acumulación y distribución. Entonces, lo que el ingreso ciudadano dice es, le han dado demasiadas responsabilidades al salario y lo han hecho de una manera ideológicamente, si se quiere, reaccionaria. Hay que separar esas dos funciones. Y sobre todo hay que separarla en sociedades donde cada vez más la productividad sistémica se da de manera diferente a la productividad en cada unidad de trabajo, en cada unidad de empleo. O sea, ¿por qué Bill Gates se tiene que aprovechar en Microsoft de toda la productividad de Microsoft? Cuando en realidad Microsoft lo hizo gracias a todos los avances científicos previos. Microsoft funciona porque al mismo tiempo hay cambios en las unidades de producción de la universidad, que cada vez más usa ese programa o no. Digo, hay una productividad social que cada vez más descansa en bienes intangibles y en las posibilidades de organizarse sistémicamente de una manera más eficiente. Entonces, tiene que haber una parte de la productividad que no se distribuya al interior de cada unidad productiva, sino que se distribuya cada vez más socialmente, y de ahí viene la propuesta del ingreso ciudadano. Para terminar, el ingreso ciudadano no tendría sentido si al mismo tiempo no se hacen otras reformas. Por ejemplo, si el ingreso ciudadano va a pagar un ingreso por fuera del puesto de empleo, debería habilitar la posibilidad de que se reduzca el tiempo de trabajo en el empleo. El problema que estamos teniendo actualmente no es que cada vez hay más robots y seguramente después de la pandemia habrá muchos más, porque los robots no solo que trabajan las 24 horas, sino que no hacen huelga y además ahora no contagian. Sino el problema es quién se lleva los beneficios de la producción con los robots. O sea, hoy en día la humanidad tiene la posibilidad de vivir trabajando menos en el mercado de empleo, de decidir si quiere trabajar o quiere no hacer nada. Porque la mayor parte de los bienes y servicios que produce la humanidad, hoy tecnológicamente lo puede hacer con mucho menos esfuerzo de trabajo humano físico y mental. Entonces la discusión es una discusión distributiva, no es una discusión, como pretenden algunos, contra la tecnología, sino cómo se distribuyen los beneficios de la tecnología para que la gente viva mejor. Y entonces acá hay una discusión cultural muy potente que el ingreso ciudadano quiere dar. Bueno, yo sinteticé más o menos lo que quería sintetizar. No tengo que decir que nada de lo que se está discutiendo hoy en Argentina y nada de lo que está proponiendo ni el Papa, ni los funcionarios oficiales, además tiene que ver con el ingreso ciudadano. Están utilizando ciertos términos, del mismo modo que lo hicieron con la asignación universal por hijo, que de universal no tiene nada. O sea, es una asignación que va dirigida a un grupo especial de población que para colmo queda definido así como en el aire. Es muy interesante ver, como siempre pasa en Argentina, que los informales tienen un beneficio legal que es la AUH. Lo gracioso es que el carácter de informal es una estadística, es un concepto estadístico. No existe
digamos, ningún concepto jurídico que defina la informalidad. Peor, supuestamente la informalidad es ilegal. O sea, Argentina, por evitar discutir cosas como el ingreso ciudadano, por apropiarnos del nombre del ingreso ciudadano para hacer otra cosa, hoy le estamos dando un beneficio legal a una figura ilegal y para colmo, o mejor, o gracias, o por suerte, funciona. Digamos, porque menos mal que existe que si no existiera, pero solamente para mostrar todos los vericuetos que se hacen para no abordar los temas del modo en que deberían abordarse directamente y discutir lo importante. Y sobre todo, todas las vueltas que se siguen dando en Argentina, porque tanto los que se dicen supuestamente de izquierda como los que se dicen de derecha, lo que no quieren hacer es dar un beneficio a cambio de nada. Y en eso están de acuerdo, digamos, gente de este espectro bipolar y poco claro en que se mueve la política argentina, que tiene mucho más de parecido que de diferente, y por eso los resultados siguen siendo bastante parecidos a los del pasado, y no hay muchos cambios en ese sentido. Bueno, quedo abierto a algunas preguntas, consultas, no sé cómo es la organización. Dale, dale, sí, ahí me están pasando, digo, estamos superando, interesante comentar, más de 200 personas que se han sumado y no solamente de la provincia de Buenos Aires, sino también de Santa Cruz, Entre Ríos, y también tenemos colegas de México que están siguiendo el conversatorio. Y surgen ya algunas preguntas, algunas que ya teníamos agendadas y otras que están planteando quienes están siguiendo el espacio. Y ahí una de las cuestiones que marcabas tenía que ver con, mencionaste la asignación universal por hijo. Y la asignación universal por hijo se inscribe dentro de toda una lógica que se ha reforzado últimamente con la idea de la condicionalidad, digamos, en América Latina y a nivel mundial. Esto me parece importante marcarlo porque el ingreso ciudadano, en los términos que vos planteas, entonces, dejaría de lado cualquier lógica de condicionalidad, corresponsabilidad y contraprestación y no se estarían generando mecanismos de control, fiscalización que pudieran marcar la caída de una persona del ingreso, digamos, sería algo totalmente al margen. Eso me parece importante marcarlo para que se empiece a diferenciar en términos discursivos lo que se está hablando de lo que realmente sería. No me estoy equivocando, ¿verdad? Sí, ahí es interesante, y el caso de la asignación por hijo también es interesante. Porque la justificación de las condicionalidades, en este caso de la niñez, es lo que se llama, que son condicionalidades, si se quiere, promocionales. Esto es, si yo le pido que el chico vaya a la escuela o que haga controles sanitarios, por decirlo de un modo, claramente no lo estoy perjudicando, lo estoy favoreciendo. Entonces, ¿por qué uno estaría en contra de eso? Uno estaría en contra de eso por, digamos, el contraargumento. ¿Y qué pasa si el chico no va a la escuela y la madre no cumple con las condiciones sanitarias? Le vas a sacar el beneficio. Con lo cual, la madre y el niño va a estar peor para cumplir, para ir a la escuela y para atenderse sanitariamente. O sea, ¿para qué pones las condicionalidades? Para castigarlo. Vos decís que son promocionales porque eso beneficia al niño o a la niña, pero en realidad lo colocás en una situación de penalidad que más que promocionarlo lo perjudica. Primera reflexión. La segunda reflexión es, eso es creer que la gente no quiere vivir mejor. ¿Qué madre no va a mandar al chico a la escuela o qué madre no va a vacunar o atender sanitariamente al chico si es que puede, o a la chica, perdón, si es que puede hacerlo? ¿Quién piensa que no lo haría? ¿Por qué no lo haría? ¿Porque son incultos? No, en todo caso, no lo hacen porque el Estado no ofrece los servicios de modo adecuado, porque probablemente no tengan dinero para pagar el transporte para ir al hospital o a la escuela que le queda a una distancia inadecuada. En el caso de los colegas de México que están allí, pueden dar prueba porque hay muchos estudios hechos sobre eso. O sea, es trasladarle permanentemente la responsabilidad de lo que está pasando a las personas pobres.
Me explico. Fíjense la diferencia con cómo funciona la asignación familiar por hijo en el caso de los formales. ¿Cómo funciona? Le pagan igual la asignación por hijo, yo ya me perdí, corregime Manuel si ahora cambiaron algo, y le dan un plus si va a la escuela. Sí, Así salario fue, escolar. así, una ayuda escolar. ¿Es así? ¿Sigue siendo así? Sí, sí. Bueno, fíjense la diferencia de concepto. Para los formales, para la clase, digamos, mejor ubicada, si van a la escuela le dan un plus. En cambio, para la asignación por hijo, para los informales, los desempleados, etcétera, 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 lo ponen como condicionalidad para que cobre. Es una concepción clasista muy complicada de la cual nadie conversa. Y otra vez, ya que estoy, es interesante, en México hay una experiencia que habría que estudiar, mucho más en Argentina, que es la de la pensión universal en la Ciudad de México, ¿no? Donde yo diría que es de las pocas experiencias donde se otorga un beneficio universal a todo el mundo, pobres y ricos, etcétera, etcétera, etcétera. Está bien, en este caso, a sectores, digamos, de edad pasiva, pero que todos los estudios que al menos yo he visto han dicho que funciona y que tiene un impacto muy positivo socialmente. Esto es lo que se me ocurre decir a tu pregunta. Bien. Una cuestión que surge de las consultas, que por ahí vos lo mencionaste, pero por ahí te pido si lo podés volver a mencionar y por ahí aclararlo un poco, tiene que ver cómo se sostiene tributariamente. Digamos, en el discurso del impuesto a las grandes fortunas, que se está discutiendo hoy en día, pero vos hablabas de una reforma tributaria. Bueno, si podías, por ahí pensando en personas que somos totalmente ajenas a esas discusiones, y podrías mencionar brevemente qué implicaría esa reforma tributaria para garantizar el ingreso ciudadano. A ver, hay que distinguir dos cosas. La primera es la que expliqué, cómo opera el ingreso ciudadano como crédito fiscal en el impuesto a las ganancias o a los ingresos. Eso es para contestar a la pregunta, pero ¿cómo se lo va a dar a los ricos? Que ya la contesté antes, se lo doy también a los ricos, del mismo modo que a los ricos les permito ir al hospital público si quieren, como una medida de integración social y sobre todo para asegurarme que nadie que lo necesite lo tenga. O sea, es la lógica totalmente inversa de la actual. Actualmente cobramos IVA a toda la población por igual y andamos focalizando a los pobres, buscando cuál es más pobre entre los pobres y quién merece más. Lo que nosotros decimos es, ¿por qué no cambiamos el criterio? Universalizamos los gastos y focalizamos a los ricos en el cobro de impuestos. Pero el hecho de que funcione así no quiere decir que se vaya a financiar con la tasa, que es una de las formas en que se suele ridiculizar el ingreso ciudadano, porque se dice que si se pretendiera financiar un ingreso ciudadano con el impuesto a los ingresos, la tasa marginal sería, qué sé yo, del 70, 80, 100%. O sea, que funcione así en el impuesto a los ingresos no quiere decir que se tenga que financiar totalmente con el impuesto a los ingresos. ¿Sí? Y de paso, aclaro, por ejemplo, hoy el sistema de jubilaciones y pensiones en Argentina, que solamente favorece a un grupo o favorece principalmente a un grupo que está registrado como que contribuyó, aunque existe obviamente después de la moratoria mucha más gente que entró y demás, se alimentan un 40% de rentas generales. O sea, no se financia con los aportes y contribuciones de la clase activa y cada vez se va a financiar menos, por lo que expliqué antes, por la propia evolución, digamos, demográfica de la población, el envejecimiento poblacional y además por lo que está pasando en el mercado de empleo. Pero entonces, claro, ¿cuáles serían otros tributos para incorporar el financiamiento del ingreso ciudadano? Manuel lo señaló correctamente, un impuesto a las grandes fortunas, que es otra cosa que los ingresos. Las grandes fortunas, de las que habla Piketty y la que explica en los procesos de concentración mundial de la riqueza, mundial, no solamente en América Latina, pero claramente en América Latina todo es exacerbado en materia distributiva, o sea, acá hay mucha más concentración que la que se verifica en promedio a nivel mundial, tiene que ver con los stocks de riqueza, no tiene que ver con el flujo de ingresos. O sea que digamos, a los tributos vinculados con los ingresos se le podría sumar un impuesto a las riquezas, que es un impuesto al stock, que tiene que ver más bien con el impuesto al patrimonio. No sé si soy claro, Manuel.
Sí, sí, sí. Es otra cosa. Otro impuesto que nosotros defendemos seriamente para financiar el ingreso ciudadano es el impuesto a la herencia. O sea, está absolutamente probado, y bueno, quienes están en el trabajo social lo pueden atestiguar por el trabajo de campo, que la pobreza y obviamente la riqueza tiene un componente hereditario muy fuerte. O sea, hoy la desigualdad empieza fundamentalmente por el lugar donde uno nace. Entonces, y sobre esto prácticamente no hay debate, no hay nadie que diga lo contrario. Está probado por todos lados que la riqueza y la pobreza son fundamentalmente hereditarias. Y no hay mayor desigualdad ni mayor injusticia que el mérito de haber nacido en un determinado lugar, como forma de definir las oportunidades de vida. Basta leer toda la literatura sobre la teoría de la justicia en la materia para darse cuenta de eso. Entonces, el impuesto a la herencia sería otro impuesto a incorporar en el eventual financiamiento de un ingreso ciudadano. Y después también, conceptualmente, y de paso le estoy abriendo una cantidad de temas sobre esto, hay un montón escrito, que si no hay ninguna novedad. Hay décadas de estar escribiendo sobre cada uno de estos temas que estoy nombrando. Otra cuestión tiene que ver con los recursos naturales. O sea, hay toda una literatura que explica, por ejemplo, que en realidad somos todos herederos del planeta. Si se quiere, somos todos herederos de los recursos naturales que existen en el territorio donde habitamos, si no queremos ir a una visión mucho más, digamos, amplia. Entonces también se puede considerar como tributación a todo lo que tiene que ver con los recursos naturales como una fuente de financiamiento, con todas las cosas, con todos los recaudos que hay que tomar, porque fíjense que uno de los programas que más se citan es el programa de Alaska, que paga un ingreso ciudadano a toda la población que vive en Alaska a partir de las regalías que cobra con un impuesto al petróleo. Pero hay que tener mucho cuidado, porque ese impuesto al petróleo que financia el ingreso ciudadano puede ser un estímulo para extraer cada vez más petróleo y generar cada vez más daño ambiental para financiar el ingreso ciudadano. O sea, hay que ver en cada caso a qué me estoy refiriendo. Pero digamos, fundamentalmente lo que uno está pensando es en financiar un ingreso ciudadano, ojo, de manera gradual. A nadie se le está ocurriendo que de la noche a la mañana podemos poner un ingreso ciudadano para todos los habitantes de Argentina. Pero ninguna política social nació, de hecho, de inicio, cubriendo a todo el mundo. Siempre fue instalada gradualmente a lo largo de la historia. La pregunta es hacia dónde vamos, si seguimos alimentando esto o empezamos a caminar, digamos, en otra dirección. Y me parece que ese es el debate que tendríamos que dar en Argentina. Y cierro con el extremo. No me gusta el IVA. No me gusta el IVA. Pero si tuviera un ingreso ciudadano, cobraría un impuesto universal para pagar un ingreso universal. Ahora estoy cobrando un impuesto universal para pagar solo algunos beneficios que reciben solamente algunos. Claro. Simplemente para dar un ejemplo extremo de la lógica tributaria. Rubén, una de las, yo estaba también viendo algunos documentos oficiales de años atrás, una de las críticas que se le hace fuertemente al ingreso ciudadano, a la idea de ingreso ciudadano, es que vos también lo mencionaste, es que no diferencia entre el desocupado y el que no busca trabajar o el que no quiere trabajar. Y ahí en un comentario aparecía que muchos van a decir que se va a financiar la vagancia, por decirlo en un sentido común. Y eso aparece como una crítica de varios sectores de la sociedad, pero seguramente que se va, en el debate que se inicie va a surgir. Me parece importante instalarlo por esta idea de que vos planteabas del derecho a la libertad, el derecho al ocio, el reconocimiento al trabajo que garantiza la reproducción, como es el trabajo doméstico. Me parece que hay argumentos que de alguna manera invitan a problematizar esa posición por ahí más conservadora, por decirlo de una manera. A ver, interesante. Eso tiene como dos planteos. Uno, si realmente fomenta la vagancia, y otro, ¿qué problema hay si fomenta la vagancia? Son dos cosas diferentes.
Sobre si fomenta la vagancia, yo diría, la respuesta es la siguiente. Si yo pago simplemente un ingreso básico que cubre necesidades básicas, para que fomente la vagancia, la población tendría que conformarse con solamente comer, vestirse y tener cubierta sus necesidades básicas. Nada en la historia del capitalismo indica que la gente se conforma con eso. Todo lo contrario, el capitalismo existe porque todos los días le está generando a la gente nuevas necesidades y nuevos estímulos por los cuales la gente quiere tener más ingresos para aumentar. Al contrario, lo que indica la historia del capitalismo es que una vez satisfechas las necesidades básicas, lo que la gente quiere es, incluso si se quiere, hasta necesidades de estatus y una cantidad de cosas que podemos discutir en qué medida son buenas o malas, pero no hay nada, digamos, en la historia del capitalismo, y mucho menos, sería muy interesante, habría que preguntar a la gente, es más loco pensar en los workaholics, en la gente que se mata laburando pese a que no lo necesita. Ese es un problema social mucho más grave que la vagancia. Porque después terminamos atendiéndolos, digamos, con todos los problemas que se genera por la locura de querer tener cada vez más, aunque no se lo necesite. En realidad, eso es lo que marca el capitalismo. El capitalismo genera estímulos totalmente negativos para generar pautas de consumo absolutamente innecesarias, simplemente, por ejemplo, por una cuestión de estatus. Entonces, primera respuesta, no hay muchas pruebas, y en todo caso, si hay alguien que se conforme con eso, me resulta estadísticamente irrelevante. No tengo ningún elemento de que lo haga. En todo caso, también podría contestar, no soy un especialista en el tema y no lo voy a hacer, que es preferible tener a alguien con las necesidades básicas cubiertas que estimular a que vaya, digamos, a robar o que vaya, o que termine en alguna patología social de la cual ustedes saben 10 veces más que yo, vinculada a la drogadicción, el alcoholismo, lo que fuera, simplemente porque no tiene recursos para sostener su vida. O sea, es una discusión por ese lado que no me parece sustentable, y en todo caso es interesante porque deriva de una cuestión cultural, en el sentido de que ganarás el pan con el sudor de tu frente y todo este tipo de discurso que se vincula a la ética del trabajo, de la cual Max Weber escribió mucho y bien, digamos, y que sostiene a la ética del capitalismo. Entonces ahí hay una discusión para dar, pero en ese sentido. Y justamente creo que este es un punto en el cual, paradójicamente, neoliberales y progresistas corporativos, digamos yo, o más bien ideológicamente, digamos, afines a visiones más bien religiosas de la conducta humana, están más de acuerdo que los que están en desacuerdo, que creen que están en desacuerdo. Y creo que ahí hay que discutir. Es muy interesante porque esta cuestión del ocio. Hay una literatura amplia elogiando el ocio. Basta leerlo a Bertrand Russell. Basta mirar, no la estoy defendiendo, cómo estaba organizada la sociedad griega, en donde las actividades realmente valiosas de la sociedad las hacían quienes no trabajaban. Los que trabajaban eran los esclavos. Los que hacían las actividades socialmente valoradas, arte, deporte, filosofía, guerra, en aquel tiempo, eran las clases altas. Entonces, en realidad, la discusión sobre el ocio es la siguiente: ¿por qué solo los ricos tienen derecho al ocio? Cuando se habla de vagos, se habla de los pobres vagos. Porque los ricos vagos, en realidad, salen en la tapa de las revistas, digamos, que defienden el buen vivir y demás. O sea, tienen derecho a ser vagos porque tienen dinero. Yo cito a veces una frase de Fernando Pessoa en el libro del desasosiego, que dice: para ser un soñador me falta dinero. Y creo que esta es la verdad. Entonces no es que están en contra de la vagancia, están en contra de la vagancia de los pobres, porque no tienen dinero.
Bien, sí, hay una estigmatización al ocio de los sectores pobres. Otra pregunta tiene que ver con, en relación a la pobreza. Cuando vos, y por ahí nos podés comentar de otras experiencias a nivel internacional, ¿cómo se piensa en una sociedad como la Argentina? ¿Cómo se podría pensar el monto de ese ingreso ciudadano? ¿Cómo calcularlo? Digamos, y te lo vinculo también con otra pregunta. Si esto supone redefinir todo el andamiaje de la asistencia estatal mediante transferencias, por ejemplo, ¿cómo en otras experiencias o qué opinas vos con respecto a otras políticas monetarias que pueden ser la asignación universal, pero también existen pensiones asistenciales? Es decir, el Estado ya viene generando un conjunto de transferencias a la población. Con esta política, la pregunta sería, bueno, ¿cómo se piensa el monto de transferencia y cómo se articula con otras políticas de transferencia? Empiezo por el final y después voy al principio. A ver, la idea es que el ingreso ciudadano, digamos, absorba todas las políticas de transferencia de ingresos existentes. Pero para ponerlo mejor, que toda política de transferencia de ingreso por encima del ingreso ciudadano tenga que ser justificada. Y quienes están en el trabajo social lo van a entender. O sea, ustedes van a atender una situación de emergencia y cuando llegan, tenemos un problema de violencia familiar, tenemos un problema de adicciones, no sé, ustedes saben más que yo de eso. Pero atrás de ese problema está el problema que no tienen plata. Están desempleados, no pueden hacer. Entonces, muy bien. Ingreso ciudadano lo que dice en todo caso es, muchachos, vamos a resolver el problema de la plata, que es el problema general, universal. Y después, si el problema de la plata está resuelto, nos vamos a ocupar de la violencia familiar, nos vamos a ocupar, que va a seguir existiendo, nos vamos a ocupar de las adicciones, que va a seguir existiendo, pero en un contexto donde quien hace trabajo social no tenga que preocuparse de cómo le consigo plata a esta gente. Me explico lo que digo, lo estoy simplificando, pero un poco la idea es, cambiaría en ese sentido el contexto incluso del trabajo social. Tendríamos que hacer seguramente igual o más trabajo social, porque los problemas sociales van a continuar, pero sacándonos el problema de que el origen de todo es que no tienen plata para comer. Esta es como la primera reflexión. Entonces, básicamente, y esto también me conté, el ingreso ciudadano no es la solución de la política social. Solamente es una transferencia de ingreso. Vamos a dar un ejemplo. Si yo transfiero ingreso, pero no doy salud pública universal y gratuita, y la gente tiene que usar ese ingreso para pagar una obra social o para pagar un seguro privado, entonces no me sirve. O tengo que repensarlo de otro modo y también tengo que repensar el nivel. Entonces la pregunta es, ¿tengo salud pública universal y gratuita? ¿Tengo educación pública universal y gratuita? ¿Tengo transporte público gratuito? ¿Qué es lo que tengo en el conjunto del sistema? Entonces discutamos el nivel, en todo caso, del ingreso ciudadano. La idea es que el ingreso ciudadano llegue a cubrir lo que se llaman necesidades humanas universales básicas. O sea, la idea es que hay necesidades humanas que son universales y básicas para la existencia. Eso es lo único que cubriría, pero se tiene que complementar con todo el resto de las políticas. Si yo tengo dos formas de avanzar si no tengo hoy espalda fiscal para hacerlo. Una, decir, bueno, voy a arrancar garantizando ingresos ciudadanos a los menores de 18 años, pero no se los saco. Cuando cumplan 19 lo siguen teniendo, cuando cumplan 20 lo siguen, por ejemplo. Si hubiésemos hecho, imagínense si hubiésemos hecho eso cuando se implantó el ingreso, la AUH en Argentina, la Asignación Universal Precoz en Argentina, hoy prácticamente tendríamos a la población de 30 años para abajo cubierta con un ingreso ciudadano. Para dar un ejemplo. Segundo ejemplo. Bueno, vamos a empezar pero pagando un nivel mucho más bajo, para más gente. Puede ser, vamos a discutirlo. Pero ¿para qué te sirve pagar un ingreso más bajo si no cubre su necesidad básica? No se olviden de dos cosas.
Uno, que el grupo familiar suma ingresos individuales, que el grupo familiar suma ingresos individuales. Dos, que es un ingreso incondicional. La gente puede sumar todo lo que pueda conseguir después encima de eso. Entonces, esta discusión es la discusión que hay que hacer operativamente. ¿Qué programa me ahorro? ¿Cómo hago un programa gradual de incorporación de todo el mundo? ¿Qué políticas asistenciales igual van a tener que seguir existiendo aunque la gente tenga ingresos ciudadanos? Son todas las cuestiones que hacen a la operatividad de política pública, de implementación de la política. Bien. Ahí vos mencionabas algo que me parece que también es un cambio paradigmático en términos de política social, que esto que vos decís supone un ingreso al individuo y no a la familia. Es decir, en una familia puede haber más de una persona que esté cobrando el ingreso ciudadano, según lo que yo interpreto de tu propuesta. Lo planteo porque hoy toda política, de alguna manera, es más, si uno analiza en los últimos tiempos, se ha generado todo un andamiaje institucional, un padrón de beneficiarios, se cruzan datos y nada para que no se superpongan políticas porque se plantea que es una por familia, hay toda una lógica instalada en ese sentido, porque se toma la familia como unidad de intervención. Con esta lógica se está planteando una dinámica distinta de asistencia. A ver, la primera observación es la siguiente. Ninguna política pública debería presionar, favorecer o estimular ningún tipo de arreglo familiar. Eso es un problema de la gente. La gente tiene que vivir como quiere. Primera observación. Entonces, justamente, el primer argumento en contra de una política que toma la unidad familiar es que la única forma es que la gente tenga un beneficio individual y pueda formar o desformar familia como quiera. Esta es la primera observación. Ahora cada vez se da menos, pero fíjense ustedes lo que pasaba, y ustedes me corregirán porque no estoy muy al detalle, cuando existían solo las asignaciones familiares para el personal formal. Estábamos en un contexto una vez en Argentina y además, por ejemplo, no existía el divorcio. Entonces, ¿qué pasaba? ¿Cómo estaba constituido y sigue constituido en gran medida la estructura de protección social? Se pensaba que había un hombre, que era el que ganaba el dinero en el mercado de empleo, y que el resto era dependiente. Entonces, el hombre cobraba la asignación familiar con su sueldo. La mujer en un determinado momento se separaba, incluso había una época que ni siquiera estaba permitido el divorcio, se iba con los niños y las niñas, y el hombre que seguía cobrando su sueldo y la mujer y las asignaciones familiares se las tenía que pedir a él. Las asignaciones que le correspondían al niño y la niña. O sea, este tipo es un ejemplo extremo que prácticamente hoy está bastante aceitada la burocracia para resolverlo, pero hay que resolverlo igual, que justifica el por qué el beneficio tiene que ser individual y no tiene que ser familiar. Y esto no desconoce que la familia es probablemente, o sigue siendo probablemente, el espacio de comunidad y de atención y de cuidado más importante de la sociedad. La familia entendida en un sentido amplio. Y de esto también quienes hacen trabajo social lo tienen claro. Sí. Lo tienen claro, que la familia no es lo que algunos burócratas piensan que es la familia. Claramente. Entonces, digo, esta es la justificación de la individualidad crítica que viene, sobre todo de los supuestos sectores de izquierda que dicen que un ingreso ciudadano individual va a fomentar la cultura individualista y va a erosionar, por ejemplo, la solidaridad laboral y todo este tipo de discursos, lo cual no es cierto. Y la prueba de ello son los múltiples movimientos sociales que existen hoy, que ni siquiera presionados por ningún tipo de interés se movilizan y están generando cambios. Vamos a dar el ejemplo del movimiento feminista simplemente, que los estímulos para organizarse socialmente no pasan por el hecho de estar intermediados o por estar reconocidos por parte del Estado en un determinado núcleo, sino que pasan justamente
por las acciones que tienen, digamos, estímulos conjuntos y a las cuales se suma la sociedad porque tiene objetivos claros que defender. Bien, como para ir cerrando, siguen habiendo muchas, digamos, si uno ve las consultas que están llegando, que es algo que vos desarrollaste y yo lo puse en la página, los links del CIEP y de Ingreso Ciudadano, porque ahí seguramente está más explicado. La gran duda tiene que ver con el financiamiento, pero bueno, es algo que vos ya lo explicaste, el impuesto a las herencias, digamos, que ya lo desarrollaste. Invitamos para no volver a repetir esas preguntas, por ahí si alguien se sumó luego y las está planteando o les surgen esas dudas, las invitamos a acceder a los textos que están en esos dos sitios. Ayer estaba mirando que en el país de España salió una nota de la ONU donde reclama de alguna manera la renta básica para América Latina ante la emergencia por el COVID-19, pero lo plantea también como algo coyuntural ante la emergencia, casi, y menciona lo del IFE, el Impuesto Familiar de Emergencia en Argentina, digamos, para también ir diferenciando, me parece, la cuestión discursiva, cómo se están planteando con estas denominaciones intervenciones ante la emergencia, pero que tendrían una temporalidad acotada, que serían totalmente contrarias a esta idea donde lo que se está planteando es un derecho permanente por el carácter de ciudadano y ciudadana. Me parecía también importante mencionar eso porque hoy se está instalando la discusión, pero bueno, se está instalando con distintas significaciones. No sé si estabas al tanto de esa recomendación. Sí, sí. Sí, Dos cosas. Empiezo por lo primero, la parte de financiamiento. Para entender cómo funcionaría como crédito fiscal, yo seguiría recomendando el artículo de Alberto Barbeito en el libro que señalé al principio de Contra la Exclusión, la propuesta del ingreso ciudadano. Me parece que es uno de los artículos más claros para explicar cómo funcionaría operativamente el ingreso ciudadano. En cuanto al financiamiento, hay dos problemas. Hay un problema de información. Uno desde afuera le cuesta mucho, por ejemplo, hacer los trabajos que ha hecho gente de la red de renta básica de España, que ha podido acceder a las declaraciones tributarias, base de datos que ahora está utilizando también otra vez Piketty y demás, para tratar de hacer las estimaciones no solamente de cómo podría financiarse y qué implicaría en el caso del impuesto a los ingresos, sino también cómo repercutiría distributivamente. O sea, tenés un problema serio en Argentina y en América Latina de fuentes de información. Pero insisto, esta es una discusión que sería muy deseable que hubiera un proyecto impulsado, incluso desde quienes pueden hacerlo y tienen financiamiento y acceso a base de datos para tratar de ver esto. El otro problema que tenés en Argentina, nosotros hicimos ya 2 o 3 ejercicios, pero quedaron todos desactualizados. Porque muchas de las fuentes tributarias que en su momento nosotros habíamos dicho que servían para financiar ingresos ciudadanos, se aplicaron, pero lo usaron para otra cosa. Entonces, es tan dinámica la cuestión fiscal que a veces estar discutiendo en el detalle la cuestión tributaria se vuelve un poco difícil, pero hay ejercicios hechos para responder a estas preguntas. En cuanto a la ONU y demás, toda declaración, digamos, de instituciones de este tipo tiene que ser leída como una declaración política, desde mi punto de vista. Como toda declaración política, en general uno no entiende bien qué es lo que hay detrás. claro. Lamentablemente, la clase política suele ser bastante vacía de contenido en sus declaraciones, incluyendo los organismos internacionales. Pero más allá de eso, justamente creo que la gran discusión hoy, por eso hay una discusión incluso al interno de, digamos, quienes estamos en las redes internacionales de ingreso ciudadano. Hay gente que está contenta, cuando empecé la discusión dije esto se está transformando en una moda. Hay gente que está contenta con esta moda y veo una oportunidad y hay otra gente que no está tan contenta porque justamente están queriendo presentar el ingreso ciudadano como una cuestión de emergencia, para atender la emergencia. Si ustedes reflexionan sobre lo que yo presenté, es exactamente lo contrario. Si yo digo que el ingreso ciudadano tiene un carácter preventivo de los shocks, no es una cuestión de emergencia, es una reforma estructural. O sea, el ingreso ciudadano hoy
Probablemente hoy, si me preguntan a mí, hoy probablemente los programas de emergencia es lo mejor que había que hacer. No sé si estos programas de emergencia. Porque había que atender una emergencia que tuvimos por no tener ingresos ciudadanos. Porque si hubiésemos tenido ingresos ciudadanos, no hubiésemos tenido los problemas que tuvimos en materia de ingresos, me estoy refiriendo exactamente, y obviamente si hubiésemos tenido otro sistema de salud, tampoco hubiésemos tenido muchos de los problemas que tuvimos. O sea, el ingreso ciudadano es una política preventiva de los problemas, no es curativa de los problemas. Entonces, cualquier programa que se plantee como emergencia no es un programa de ingreso ciudadano. Ingreso ciudadano lo que plantea es una reforma estructural justamente porque considera que los programas de emergencia son inefectivos. Siempre tengo un ejemplo, a ver, que lo escuché una vez en un congreso y me parece muy ilustrativo. Cuando uno mira el Titanic, digamos, hay dos formas de leerlo. Hay dos formas de leerlo. Tenemos que tener salvavidas para darle a la gente que se cae al agua. O botes, tenemos que empezar a construir botes. Todo esto después de que chocó el iceberg. Y esos serían los programas de emergencia. El ingreso ciudadano piensa de otro modo. Mire, lo primero sería no chocarse el iceberg. Lo segundo es que la elite no esté bailando de fiesta, digamos, en los salones de baile, mientras hay algunos que están como locos laburando y tratando de mantener el barco a flote. Lo tercero es entender que una vez que la gente se cayó al agua, el agua está suficientemente fría que no hay tiempo para salvarla. Entonces, la concepción es, tengamos suficientes botes, suficientes salvavidas y tratemos de no chocarnos el iceberg. Porque es exactamente la contraria de cómo está funcionando hoy la política social desde nuestro punto de vista. Entonces diría, bienvenido el debate, pero no es lo que la ONU plantea. Yo creo que hoy de los organismos internacionales, de lo que yo leí, me puedo estar perdiendo algo, los que más se están aproximando en su discurso es la gente de CEPAL. Me parece que CEPAL ya se está moviendo, después de mucho tiempo que le costaba estas cuestiones, porque también, y esto está vinculado con otras cosas, creo que por fin CEPAL está entendiendo que muchos de sus discursos desarrollistas, por llamarlo de un modo, ya se muestran hoy frágiles frente a los cambios que se están produciendo en la sociedad, que sería motivo también de otro debate, de otro seminario, digamos, de otra discusión, y que las políticas actuales, incluso las políticas económicas y sociales, están en condiciones. Nos estamos moviendo a otro mundo. Nos guste o no nos guste, nos estamos moviendo a otro mundo. Mientras acá seguimos discutiendo, algunos siguen añorando el mundo del pasado. Nos estamos moviendo a otro mundo, a otras sociedades, a otra forma de organización productiva, de integración social, de integración internacional, con todo lo shock que genera, por ejemplo, la pandemia, que no sabemos cómo va a terminar esto. Y creo que hay que tener la mente abierta a los cambios y estar muy claros cuáles son los cambios progresistas y cuáles no lo son, porque en general en estas situaciones de crisis lo que mejor parados salen son los que están justamente en posiciones de poder, no solamente para tomar decisiones, sino para favorecerse de esas decisiones. Bien. Bueno, me parece que ya estamos cubriendo todas las dudas, todas las preguntas que fueron surgiendo. Ahí volvían a preguntar, te pregunto porque yo por ahí no lo registré, el texto de Barbeito que hablabas está en el libro de la pobreza, de la política contra la pobreza. No, el de contra la exclusión, la propuesta del ingreso ciudadano. Ah, listo. Ese me parece, es un artículo que ya tiene su tiempo. No digo que no haya otros artículos, o sea, hay muchos trabajos. Hay trabajo, por ejemplo, en México, para México, de evaluación de la cuestión fiscal del ingreso ciudadano. Hay, como señalé, para Inglaterra, hay para España, hay algunos países que han avanzado, después uno podrá evaluar críticamente o no. Yo creo que, por ejemplo, en México hay un trabajo no muy viejo de CEPAL, o financiado por CEPAL, que ha hecho un estudio de la factibilidad fiscal. Hay algunos trabajos que han hecho para Guatemala también, que me han llegado.
Es difícil, es complicado, porque implica, insisto, y otra vez, y esto con esto voy a cerrar, hay muchos experimentos, que se habla, muchas pruebas pilotos Claro, sobre el ingreso ciudadano, del cual no hubo prueba, pero me gusta referirme. ¿Qué es lo que buscan hacer las pruebas? Es interesante. No buscan evaluar fiscalmente al ingreso ciudadano. Lo que quieren hacer es experimento social, que para la gente que está en trabajo social es interesante. Quieren evaluar conductas. Por ejemplo, se preguntan, ponen un grupo y otro grupo testigo. A los que le doy ingreso ciudadano, ¿van a seguir demandando empleo que a los que no le doy ingreso ciudadano? claro. A los que le doy ingreso ciudadano o renta básica, ¿se la van a gastar en alcohol o la van a gastar? Ese tipo de preguntas es lo cual es interesante. ¿Por qué? Porque en el fondo, en lo que yo sostengo, la mayor oposición al ingreso ciudadano es ideológica. No hay, por eso están testeando este tipo de cosas. La mayor oposición al ingreso ciudadano es su impacto sobre el funcionamiento del capitalismo. ¿Qué haría con la lógica de funcionamiento del capitalismo? ¿Es cierto que fortalecería la capacidad de negociación de la fuerza de trabajo o no? O tal vez la debilitaría. Mm. ¿Es cierto que la gente va a seguir buscando empleo remunerado o no? Ese es el tipo de preguntas que se quieren responder estas pruebas pilotos. La última que fue muy famosa, la que se hizo en Finlandia, digamos que incorporan cierta información. Toda información es útil, toda información es útil. Pero no está respondiendo a muchas de las preguntas de esa prueba piloto que hicimos en este encuentro, en este conversatorio. Eso es lo que Claro. quiero decir. Son pruebas que están intentando simplemente tratar de desmistificar una cantidad de trabas ideológicas que ensucian en cierto modo la discusión sobre el tema. Bien. Bueno, aviso por ahí porque estaban pidiendo el texto, aprovechando que Rubén nos mencionó bien el libro, ya pegamos el link para descargar de la página del CIE para que lo puedan bajar y leer. Me Igual, parece que sí. Manuel, hay un montón de otros libros, Y o no, sea, no, pero bueno, puede ser una buena puerta simplemente de ese entrada. es el libro fundador que cité porque como vos habías empezado Sí, hablando de la cuestión histórica, sí. y creo que creo que tiene vigencia todavía, pero obviamente ya existe un handbook, no sé si lo publicó Palgrave o Elgar, no me acuerdo directamente, o sea, sobre todos los aspectos que hacen al ingreso ciudadano. Para Ah, quienes estén interesados, existe un journal especializado en ingreso ciudadano que se llama Basic Income Journal o Basic Income Studies. Creo yo, mm, alguna vez también publicamos ahí nosotros algunos artículos. O sea, hay mucha literatura actual y obviamente hay literatura más interesante y literatura menos interesante, porque como dije, cuando hay moda, claro. nada, todo el mundo empieza a hablar sobre el tema, entre otras cosas, porque por ahí consigue financiamiento para proyectos o para irse a alguna conferencia o este tipo de cosas, porque se puso un poco de moda. Hay que hacer un poco de decantación en toda esa moda y como siempre digo yo, ante la duda vayan a los clásicos. ¿eh? Claro, siempre. Ante la duda vayan a En los todo clásicos sentido. y no tanto a los postmodernos, digamos. No, siempre. Vayan más bien a los clásicos que seguro... Yo siempre hay una frase muy interesante de Habermas, que una vez le leí un artículo que dice, un clásico es una persona que está muerta pero que todavía tiene muchas cosas para decirnos. Claro. Y eso siempre hay que tenerlo en cuenta cuando uno aborda temas que cree que son novedosos y en realidad ya tienen una larga trayectoria de discusión de pensadores clásicos. Bien, bueno, Rubén, te agradecemos. De mi parte, solamente sintetizar en dos cuestiones. Una, que me parece que la claridad de tu exposición y el planteo que se viene discutiendo nos da elementos para pensar las discusiones que se están llevando en términos de política pública, sabiendo que, como vos decías, hay procesos de transición de alguna manera para la implementación del ingreso ciudadano, pero que el horizonte tiene que estar claro para ver hacia dónde se va, porque si se quiere llegar a un camino, pero se está yendo por otro, indefectiblemente no se va a llegar a ese horizonte. Y me parece también que algo que vos fuiste mencionando con algunos ejemplos que como colegio profesional lo tenemos que tomar para próximos conversatorios, espacios, bueno, esto redefine un poco la política asistencial, el trabajo social en el marco de la política asistencial y nos hace reflexionar
sobre los procesos de intervención en general. Me parece que esas dos cuestiones nos dejan una invitación para la lectura de estos textos que fuiste mencionando, pero también para seguir debatiendo de acá a futuro. Así que bueno, Rubén, muchas gracias. Y bueno, y le agradecemos a las 200 personas que se sumaron al conversatorio y que se quedaron y que fueron aportando. Algunas cuestiones que se repetían no las pudimos ir sintetizando, porque si no se las preguntas, pero bueno, creemos que fueron consideradas todos los interrogantes, muchos de los cuales por ahí en estos textos o en las páginas que estamos mencionando en el banner pueden servir como para seguir dándonos elementos para este debate que es necesario y urgente en la actual coyuntura, pero de mediano y largo plazo. Bueno, gracias Rubén. No, muchas gracias por la invitación, Hasta ¿eh? luego. Hasta luego.